Dice que un tipo llegó a un colmado ayer y vio al pulpero. Y cuando vio el pulpero que tenía unos lentes puestos, y le dice el tipo al pulpero: hermano, esos lentes son de aumento. Le dice el tipo: sí. Ah, pues quítalo y dame media libra de queso, por favor. Y el ladrón que entró a la casa, tan duro que... Amigas y amigos, bienvenidos a este espacio llamado 2x2. Y hoy me encuentro con un hombre al que uno tiene la dicha de llamarle colega, y sus oyentes también le llaman colega, porque él es colega en muchas facetas. Con nosotros, el maestro Jochi Santos. Mi hermano Ariel, qué placer estar contigo. Nos dio brega hacer esta conexión, pero ya estamos aquí. Mire que a peores horas nos hemos juntado. Para que sepa. Cuéntame, Ariel, ¿todo bien? Tú eres colega mío. Sí, somos Tú sabes colegas. que eso es un relajo que hay En el programa. en el programa muchas veces, que la gente me llama: ¿qué hay, colega? Y yo le pregunto: ¿tú eres locutor? No, calvo. Ah. Sí, exactamente. No, yo compro chicharrones en tal sitio. Sí, yo compro igual que tú, yo compro chicharrones. Sí. No, se hizo muy famoso, Jochi. Jochi, sabes que yo, en estas conversaciones que yo tengo con comediantes, a mí me gusta mucho hablar de la historia, de cada quien y eso, pero con usted yo me voy a tomar la frescura de hacerle preguntas que yo no le hago a la mayoría de los comediantes. Dele, mi hermano. Es decir, ¿en qué momento en República Dominicana, en el caso suyo, que tiene ya, digamos, como algunos más de 30 años en el humor, Sí. ¿en qué momento usted puede decir se puede vivir plenamente del humor? Qué situación tan interesante. O sea, yo he tenido el humor de todo lo que tiene que ver con los shows, las comedias y esas cosas, como un elemento dentro de lo que es mi trabajo habitual. Exacto. Yo siempre he dicho que mi trabajo básicamente es la comunicación. Sí. Eso empezó cuando yo estaba haciendo radio hace muchísimos años, que a mí me gustaba eso de escribir cosas y parodiar algunas otras cosas, hacer editoriales, y eran unos editoriales de relajo y todo eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya eso me fue como formando esa visión de lo que es el humor, pero realmente yo estaba haciendo el humor, pero era en un programa de radio. Lo mismo ocurrió con cuando paso a la televisión. Estoy haciendo humor, pero yo estoy presentando un programa de televisión. O sea, yo no estoy dedicado a humor solamente. Fíjate incluso algo interesante. Yo nunca he hecho una comedia, nunca en mi vida. Digo, una comedia de que tú entras. Dentro de un sketch, usted nunca ha estado. No, de que tú entras, tú sales, abres la puerta. Nunca, ¿eh? Quizás alguna colaboración ligera cuando estábamos en el show del mediodía, que había que hacer 2 o 3 comedias. Un día tú coges una pizarra y escribes, pero de que sentarme yo a escribir una comedia. ¿Nunca lo hicieron así? No, como comedia, bueno, como comedia per se, se hizo algo, pero no era como el fuerte. El fuerte era la improvisación, el relajo. Acuérdate que en el show de la noche nosotros utilizábamos mucho el sistema por ejemplo, de vestirnos. Hay un famoso video por ahí, yo bailando ballet, bailando con José Eduardo. Lucha libre también, el de la lucha libre, bueno, con lucha libre. Era como ese tipo de cosas así. Pero si te das cuenta, no era como ese humor per se, sino era como relajándose uno mismo. Metimos caballo en el show de la noche. Si estábamos hablando de la marina, nos vestíamos de marineros. Si estábamos hablando de la policía, nos vestíamos de policía en base a eso. O sea, pero como, no sé si tú me están entendiendo lo que estoy diciendo. Ustedes nunca hicieron un personaje, nunca hicieron un sketch. De que un personaje, de que no. O sea, era simplemente en función de eso. Esos helados también lo vendían en vasos. En vasos, ¿Te acuerdas? Y en potecitos de compota. Exactamente. El potecito de compota. El potecito de compota, que regularmente tendían como a hacer una pequeña separación. La capita famosa de eso. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, en el programa de radio. Ya en el programa de radio, cuando empezamos con Botando el Golpe, nos dimos cuenta que, por ejemplo, la idea original del programa... La idea original no era humor. No, para nada. La idea original de Botando el Golpe era lo que se estilaba en la época, lo que le dicen un programa de variedades, y era como para hablar un poquito de política, hablar un poquito de farándula, un poquito de
de deporte, o sea, lo que estuviera pasando en el día, era una revista. Pero ¿qué ocurre? Y eso me ha pasado a mí en varias cosas, que tú diseñas algo y luego tú haces cosas y te das cuenta de que eso es lo que quería o quiere la gente o quiere el público. Y tú desvirtúas totalmente lo que tenías originalmente pensado. ¿Qué pasa? Que como ya yo venía del show de la noche, yo venía del show del mediodía, yo venía ya como con todas esas experiencias y esas cosas. Acuérdate que el programa cuando empezó era Charlie Mariotti y yo. Sí, claro. Pero entonces Charlie estaba desde esa época metido muy fuerte en sus lides políticas. Entonces ocurre que muchas veces yo que me quedaba solo en el programa, solo. Entonces, ¿qué yo hacía cuando yo... Que usted trabajó con Charlie primero en televisión. Correctamente, porque de ahí vino la relación cuando estábamos en Friendo y Comiendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí, entonces cuando yo me quedaba solo, decía, ay mamacita, ¿qué yo hago? Y yo ponía un tema popular, qué sé yo, vamos a hablar hoy de los riferos. Y yo veía que cuando yo hablaba de los riferos, la gente empezaba a llamar, ojo, época donde ya empezaban los tapones en la República Dominicana, año 96, la ciudad entaponada. Entonces me di cuenta que cuando íbamos con temas populares, a la gente le gustaba. Y ahí nada, ahí ocurrió todo y me fui por ahí, fueron llegando los integrantes del programa, uno a uno, cada quien con una historia diferente, y de verdad que se conformó ese gran equipo que ha ido variando, como todas las cosas en la vida, se han ido sucediendo diferentes situaciones, pero que al día de hoy nos mantenemos como uno de los programas favoritos de la Radio Nacional. Estamos hablando de una historia de más de 23 años. Una pregunta, Jochi, pero ese formato existía, es decir, el formato interactivo humorístico en la radio, de que alguien proponía un tema y se creaba una especie de rutina creada por el público. Bueno, aquí en el país yo no lo recuerdo. Aquí en el país no lo recuerdo. En Estados Unidos siempre se manejó eso. Pero aquí en el país, así programa interactivo no. ¿Por qué? Porque acuérdate que siempre aquí ha existido, bueno, ya no, evidentemente, porque después de eso ha venido una gran cantidad de programas. Pero acuérdate que aquí la radio antes era muy clásica, muy ortodoxa. O sea, eso de abrir un teléfono para que alguien hable sin tú saber lo que estaba y lo que iba a decir, eso era muy, pero muy, muy peligroso. O sea, incluso está por razones políticas, por razones de censura también. De censura, exactamente. Entonces, por eso, como así programa interactivo, no. Por ejemplo, programa de humor, sí no te puedo decir, porque hay que recordar que aquí se hizo el famoso programa, el Show de Noticias, que era un programa donde estaban Freddy Vera, estaba Milton Peláez, donde estaba Cuquín, que luego pasó por ahí Boruga, etcétera. Pero era un programa producido cerrado, o sea, no habían llamadas. Era humor, pero no había llamadas, no había interactivo. Porque acuérdate que hay algo también muy importante. En esos programas así, y en el caso mío, bueno, en esos programas, como te decía, donde estaba Milton, Fred, eran programas producidos. En el caso mío, no. Yo siempre he manejado mucho la improvisación. O sea, yo necesito realmente interactuar con alguien para entonces reaccionar. O sea, si te das cuenta cuál es mi estilo de trabajo, o sea, por eso yo necesito mucho la interacción. Fíjate que bueno, ya con el tiempo uno se va preparando y haciendo rutinas y etcétera, etcétera, para presentarse en escenarios. Pero a mí me encanta cuando yo tengo a alguien al lado que yo pueda hacer su second. De hecho, incluso yo me río mucho porque muchos comediantes me han comentado que yo como animador le doy pie para hacer cosas. O sea, hay animadores, lamentablemente, que son lo que le llaman matarrutina, que tú vas con una rutina y entonces el tipo como que se vuelve loco o no sé, o te dice una cosa que no iba. Pero yo soy como buen colchón, yo soy un buen second realmente en ese sentido. ¿Te recuerda que cuando hicimos el reciente Festival del Humor por aquí por internet, yo le dije que decía ahí? Exactamente. Bueno, mira, tú recuerdas, dije, ahí está. Oye, ¿qué decía ahí? ¿Qué decía ahí exactamente? ¿Por qué? Porque yo soy como muy fácil, yo soy muy cómodo y me gusta ponerle la cancha. Además, ya con tantos años,
si tú estás haciendo un chiste, yo sé más o menos por dónde va a ir el chiste, o puede ser que es un chiste que yo lo sé y no entro antes. O sea, ya hay una serie de herramientas que uno tiene que realmente lo ayudan a poder realizar este trabajo. Dentro de los humoristas que yo conozco, siempre me han dicho y me dan la referencia que eso que usted le llama, lo que muchos le llaman el one-two, de eso mismo, de hacerle bien Sí. la segunda al comediante, las dos personas que cuando uno pregunta si mejor lo hacen, o mejor lo han hecho, mejor dicho, han sido usted y el mismo J. Eduardo. Entonces, Sí. fue como esa dupla lo que le sirvió a usted de entrenamiento, de que los Sí, dos crearon esa química. Es correcto, televisión. es así, correctamente, pero también, Ariel, es bueno que tú sepas y que la gente sepa que eso tiene mucho que ver con tu accionar a nivel personal. O sea, nosotros lo que hicimos fue llevar a televisión conversaciones que nosotros teníamos de manera personal. O sea, J. Eduardo y yo nos sentamos, qué sé yo, en una mesa a tomar un trago, una cerveza, a comer o lo que sea, y empezamos a relajar con esas cosas. Y simple y llanamente eso lo llevamos a la televisión. Por eso ocurre que en el programa de radio, cuando hay alguna persona que dice que yo quiero estar contigo o participar, yo le digo, mira, ven, sin compromiso. Entonces, si yo veo que hay química, esa es la palabra, si hay química dentro del grupo, si yo me río contigo de fuera de cámara, si hacemos sangre y todo eso, yo digo, este se puede quedar. ¿Por qué? Porque eso que tú estás reflejando en ese momento, eso realmente lo va a percibir el público. O sea, tú no puedes venir con una pose frente a un programa de radio o frente a un programa de televisión. Tú tienes que ser espontáneo. Mientras más espontáneo tú seas, definitivamente creo que las cosas funcionan de la mejor manera. En República Dominicana han escaseado los programas de humor que son 100% guión. Han escaseado, sí. Se pueden contar con los dedos de la mano, quizás el caso de Luisito Martí, el caso de Concuquín. Eran programas así, grabados, con exteriores, totalmente guión. Pero realmente usted entiende que el dominicano, el humorista dominicano, el comediante, se siente más cómodo bajo el formato de la espontaneidad, del Sí, señor, pero no solamente eso. Es que tú acabas de decir algo muy interesante, salvo el caso de Cuquín, en su momento con Cuquín, en el caso de Luisito Martí, solamente esos dos casos que yo recuerde. Y Roberto Salcedo, bueno, también Roberto, sí. pero fíjate, pero estaban guión, ¿cómo te digo? Tenían su guión, pero tenían chances ¿cómo te digo? De improvisar en la palabra. ¿Tú sabes por qué? Porque incluso el mismo dominicano así que le gusta. El tema no es que como productor uno quisiera, pero es que el dominicano, señores, para el dominicano no le gustan ni los programas grabados. Ah, no, eso es grabado. Óyeme, pero óyeme, más lejos. Eso, él está leyendo, le molesta. Sí, pero no, eso no está. Pero óyeme una cosa, yo creo que no hay un país en el mundo, yo creo, que por ejemplo los cantantes o la orquesta tengan que cantar en vivo. En toda parte del mundo se hace lo que se llama el playback. Sí. De hecho, incluso en España, por ejemplo, tú vas a hacer un programa y tú vas un día antes y tú grabas. Sí. Tu participación se graba, todo bien para afinar el sonido. Aquí no. Aquí es a fuego, ahí mismo, tirar prueba de sonido, una orquesta, pero prueba de sonido y muchas veces. Pero fíjate, mira qué habilidoso es el dominicano y lógicamente los directores hacen así. Fíjate que las grandes orquestas aquí del país, orquestas populares, el primer tema es un instrumental y eso para que le dé chance al sonidista de ir balanceando. Sí, Villalón arranca con el concierto de Aranjuez. Y entonces para que el sonidista vaya. Un popurrí. Un poco, no, pero siempre instrumental. Sí, instrumental. Pero eso es simple y la mente. Va a probar. Eso es para hacer un balance en el aire. Eso nada más se ve aquí. Una cosa increíble, balance en el aire.
Y entonces, y uno como presentador con la orquesta ahí, espérate, no, espérate, que a veces que no, que el saxofonista no ha llegado. Entonces, la televisión que se hace aquí, la radio que se hace aquí, definitivamente es sui generis. Por eso es que mucha gente dice, caramba, cuando los talentos dominicanos van a trabajar a otros países, necesariamente tienen que triunfar. O sea, aquí se trabaja con la improvisación. Y me voy, por ejemplo, el caso de la animación. Sí. O sea, un animador aquí, tú le dices, fulano, preséntame esto, tan, y ya hay fuego, vamos arriba. Yeah. En cualquier parte del mundo tú tienes que tener un guión, Sí. saber, apuntador. Yo Sí. mismo no sé trabajar con apuntador. Eso, Yo no sé. A mí tú me pones un apuntador y me pongo loco de que un y el tipo me pronter, vaya a decir. y el pronter. Y bueno, el prompter, una cosita, o sea, como para tú tener una idea. Porque de hecho, por ejemplo, cuando se hacen las grandes premiaciones, Sí, claro. por ejemplo, Caso Soberano, etcétera, tú tienes un prompter, pero no es que yo necesariamente digo tal cual está ahí. No, yo lo Es sé, para yo tú lo sé. tener una idea y para tú no pasarte en cuanto al tiempo. Pero después, por lo menos en nuestro caso, y yo sé que muchas personas que están dentro del espectáculo, la improvisación es nuestro fuerte. Ojo, también algo muy importante. Eso te lo dan dos cosas, que siempre lo he dicho. Primero, la experiencia, ya los años y todo esto. Y segundo, la formación. Por eso es que siempre ha sido mi norte de decirle, por ejemplo, a los humoristas, a los locutores, a los animadores, que tienen que formarse, tienen que leer, tienen que saber, tienen que estar actualizados, porque en la medida que tú tengas esa formación, en esa misma medida tú vas a tener cancha para hablar, para improvisar. No puede ser, o sea, que tú te quedes trunco, quizás hasta con una palabra, con una idea. Tú tienes que saber lo que está pasando. Dicen los cubanos que uno tiene que estar arriba de la bola. O sea, yo tengo que saber lo que está pasando en el República Dominicana, en el mundo, mínimamente hoy. Y máxime, por ejemplo, cuando tú tienes un programa, como nuestro programa de radio, que es abierto. O sea, sale una persona y te pregunta, oye, ¿tú supiste tal cosa? Tú tienes que saber. Usted no puede quedarte como... Tú no te puedes quedar callado. Pues, evidentemente tú tienes una licencia por el tipo de programa que tú puedes decir, no, pero cuéntame tú y esto, pero en otro tipo O alguien del equipo lo sabe, no tiene que ser Jochi. Exactamente, pero en cualquier otro escenario tú quedarías muy mal. O sea, que yo creo que vale mucho eso de realmente de la formación de la persona. Sin embargo, Jochi, ahora tú estás en un tipo de programa que es un programa que tiene sus reglas. El formato del late night, es decir, no varía. No, eso no varía. No varía. Eso Mira, es un escritorio, un conductor, tiene un sidekick, en el caso tuyo es Albert Mena, tiene un invitado, dos invitados, a veces hacen una dinámica. Es decir, el formato del late night es muy cuadrado. Sí, hay libros, sí, que tú dices, mira, ¿cómo hace un late night, Toma? Así se hace un late night. En el caso de la República Dominicana, ese formato es consumible para el dominicano, es digerible así. En su expresión normal. Bueno, pues o hay que aplatanarlo mucho. Correcto, mira. No, yo te voy a decir una cosa, se aplatana un poco, pero hay algo muy importante. Primero, es una aspiración que yo quería, porque ya nos estábamos dando cuenta de que realmente es muy impactante dentro de los programas que yo hago, la entrevista. Sí. Y como tú dices, o sea, eso tiene como ese formato. Gracias a Dios, por ejemplo, el programa Es Temprano Todavía ha tenido una aceptación ya casi a un año que estamos haciendo el programa. Ya la gente me identifica el programa. O sea, ya el programa se consolidó dentro del gusto del público. Pero mira, vuelvo y te repito, el tema de la improvisación. Lógicamente, nosotros tenemos equipo de producción que me escriben todo. No sé si tú ves que yo tengo y me escriben las preguntas y me escriben cosas. Y yo solamente leo 2 o 3 cositas y yo suelto eso. Muchas veces digo... Para eso es el escritorio. Para eso es el escritorio. Y muchas veces me ponen, no me den eso. No me pongan preguntas que a fulano lo entrevisto yo. O sea, es mucho de eso. Y fíjate que mucho también con el tema de la música. El tema, entonces, cuando te digo de aplatanarlo,
es que fíjate, en los late night solamente es la entrevista. Aquí no. Aquí entonces tú tienes que poner un concursito, tú tienes que regalar un aire acondicionado, Sí. una nevera. O sea, porque es que es parte de la idiosincrasia del dominicano. De hecho, incluso en los late night puede ser la figura más grande, Tony Bennett que tú quieras. Y cuando va a un late night es una canción, fuera. Aquí no, aquí el tipo te dice, no, espérate, dame por lo menos 2, déjame hablar de mi video. O sea, uno tiene que ajustarse a lo que es el accionar de la televisión o de la radio en la República Dominicana. Ariel, este es el único país del mundo donde yo siendo, por ejemplo, talento de Colorvisión, me voy a hacer una entrevista a Antena Latina. Ah, sí, hay esa libertad. ¿Tú entiendes? O sea, nosotros somos así. Hay una, por ejemplo, aquí tú anuncias una fiesta porque es de Rancés. Mi hermano Sí. Rancés me manda una promo, dale. Hay que ponérsela, Y tú lo hay que anuncias. ponérsela, hay que ponérsela. Es Rancés. Sí. ¿No me entiendes? O sea, y esos son códigos que solamente se manejan en la televisión de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque esto Es un país pequeño también, es por eso también. No solamente el país pequeño, porque quizá Puerto Rico es más pequeño que nosotros y tiene sus reglamentaciones en ese sentido. ¿Te entiendes? Lo que pasa es que cuando todo comenzó, como que fue así, todo como con un cariño, una hermandad y todo eso, y eso definitivamente nadie lo va a cambiar. Y cuando tú quieres poner algunas reglas en ese sentido, de una vez tú sientes la resistencia de muchas personas que están dentro de la industria. O sea, nosotros somos muy sui generis, definitivamente, con los medios de comunicación, la radio, la televisión, y el humor no escapa a esa realidad. Usted mencionaba algo ahorita, que era el tema de que si alguien quiere ir al programa, participar y eso. Y de la misma forma que le pregunté sobre el tema del formato, antes de Votando el Golpe, ¿existían esos casos así de personas que eran asiduos a llamar a un programa de radio y pasar a ser parte del elenco? No, que yo recuerde no, te digo. Que yo recuerde no, porque era como que no era el estilo realmente de la radio de la gente. Nadie dio un salto del teléfono a la cabina antes de Votando el Golpe. No, yo creo, me atrevo a decir que no. Me atrevo a decir que no. Si hay alguna situación así, bueno, te lo acepto. Pero en ese caso no. Sí existió, por ejemplo, de muchachos que iban a una cabina y luego o sea, el clásico muchacho que era de que, no, que fulano era que pasaba los discos, que el locutor era fulano, y entonces después un día le dieron un chance y se quedó. Pero fíjate que no es lo mismo, o sea, no era una persona que llamaba por teléfono, era un joven con inquietudes que iba a una emisora. Y entonces luego se le da una oportunidad y la persona se queda. Y aquí hay muchos casos. Entonces voy al caso. Por ejemplo, yo le decía el caso del formato late night, ¿verdad? Y eso se puede remontar al caso de Johnny Carson, todo ese tipo de gente hacía programas de los 60 y los 70, y se replicó ese formato. Entonces, de alguna manera, el formato Jochi Santos se replicó en toda la radio dominicana. No, eso sí. O sea, por ejemplo, después que salió el programa Votando el Golpe, que definitivamente fue un fenómeno, una cosa increíble. Entonces, evidentemente, bueno, señores, pero todo lo que está funcionando, vamos arriba. Y entonces aquí en diferentes emisoras comenzaron a salir diferentes programas a distintas horas. O sea, desde la mañana al mediodía, en la tarde, hasta en la tarde. Todavía al día de hoy, estamos hablando año 2020, están saliendo programas y todo el mundo dice, no, el concepto es, vamos a poner un tema y vamos a hablar. Sí, no, incluso yo sería capaz, no sé si alguien lo ha hecho, de hacer el álbum genealógico de Votando el Golpe. Pero mira, Pablo, yo estaría muy feliz. Yo estaría muy feliz. ¿Tú sabes quién te puede ayudar mucho en eso? Correa. Tú sabes que Correa, yo siempre digo que es la memoria del programa. Yo no sé, a Correa no se le olvida nada. El álbum genealógico en el sentido de que, ok, Votando el Golpe, sale el mismo golpe. Exactamente. De ahí sale un programa de Raimundo, de ahí sale un programa de Cacharrá, ahí sale un programa de Obandi, ahí sale el Mañanero, sale de ahí. Exactamente, tú puedes poner, ¿te acuerdas? Con el pie derecho. Exacto. A mí
Mira, a mí me gustaría que usted hiciera eso, porque de verdad han sido tantos los programas que a mí particularmente he olvidado. No es que ni me opongo, ni mucho menos, sino que simplemente sería interesante conocer eso. Pero mira, ahí está, Ariel, lo que te estaba comentando hace algunos minutos. En el caso de ese tipo de programas. ¿Por qué? Porque la gente también lo ve como muy sencillo. Ah, no. Esto es llegar, hoy vamos a hablar acerca de la alcancía y fuego. No, tú tienes que hablar entonces, pero también tú tienes que buscar algún tipo de información. Muchas veces cuando yo voy al programa, yo llevo mi tema, pero yo tengo también ya los lineamientos por donde yo quiero que se rumbe el programa, lo voy a dejar hasta aquí, no, aquí yo lo voy a manejar con doble sentido. O sea, ya yo lo llevo pensado, incluso hasta la música. Mira, la música que yo quiero poner es esta. O sea, es como una serie de herramientas y de elementos que uno debe tener para que el programa no se caiga. Imagínate tú ahora, con esta situación, como estamos haciendo los programas, yo te digo a ti que el programa son 3 horas y media. 3 horas y media, y donde yo ahora mismo prácticamente estoy yo solo en la cabina, porque los muchachos están en Zoom. Y tú puedes buscar grabaciones ahí, que muchas veces yo arranco a las 5 de la tarde, son las 7 de la noche, y yo no he puesto ni siquiera un comercial. Y es hablando y hablando y hablando y hablando. ¿Por qué? Porque tengo una serie de elementos y de recursos que previamente yo he preparado, o sea, con unos tips, y voy preguntando y voy conectando, y muchas veces yo arranco hablando de... Mira, a mí me ha pasado en varias ocasiones que yo tengo un tema, yo voy con un tema preparado, y se produce algo en el inicio del programa, y yo digo, es por aquí. Okay. Y no me cierro, o sea, por eso te digo, y lo abro ahí mismo, digo, no, esto se quedó, y entonces por ahí. Entonces, es lo que te digo, es una combinación de cosas, de elementos, de experiencia, de equipo, porque, señores, el equipo es importante. Si tú no tienes un equipo que te responda, si tú no tienes un equipo que realmente te dé el soporte para lo que tú quieres, definitivamente eso se cae. Yo recuerdo muchas cosas de episodios del programa que han sido memorables, pero hubo uno que usted hizo una vez, no sé si usted lo recuerda, que a mí me dio mucho a qué pensar y me ha servido de práctica. Una vez usted, no sé cuál fue la razón, pero lo recuerdo bien, como que alguien pensaba que este trabajo era fácil. Como que estar ahí adentro era fácil, como que venir y sentarse a hablar de algo es fácil. Y usted retó al público a que hablaran 1 minuto sobre el concón. Ah, sí. Y nadie lo logró. Nadie, no lo logran. No es Te voy a fácil dar 1 todo eso. minuto para que hable del concón. Dime cosas del concón. No, y no se puede por lo que te acabo de decir. Que si tú, por ejemplo, yo te pudiera hablar 1 minuto de un tema. Porque, por ejemplo, del concón, ¿qué más tú puedes decir? Pero yo te puedo llegar al minuto, pero utilizando términos, ¿tú entiendes? O sea, No, y técnica, por ejemplo, okay, vamos a decir los tipos de concón. Está el concón blanco, está el concón quemado, está el concón... Correctamente. Los usos del y concón. utilizar una Pero palabra. hay que saber conceptualizar las cosas. Esa es la palabra, poder conceptualizar y para tú poder realizar eso. O sea, son muchos los elementos que realmente la gente entiende que son de manera fácil para tú realizarlo, pero que no es así. Y vuelvo y te digo, ya eso engloba, en nuestro caso, ya engloba mucho la experiencia, engloba mucho, como te digo, el poder... tantos años haciendo este tipo de programa que realmente... Mira, es tan fuerte lo que ocurre con nosotros, que muchas veces yo voy de invitado a otro programa y yo me desespero, porque yo quisiera que hicieran las cosas como yo estoy acostumbrado a hacerlas. Sí. Y entonces tú ves que hay cada quien tiene su estilo y eso se respeta. Sí. Jochi, ya en una pregunta ya salida del tono, ¿por qué te es difícil ir a otro programa? ¿Cómo así? Difícil. Al menos el Pachá tiene que sentirse guapo conmigo ahora mismo. ¿Por qué? Porque tú estás aquí, no estás donde... No, porque por ejemplo en el caso del Pachá yo se lo advertí, porque además el Pachá me iba a entregar una estrella por siempre, pero él me había dado una ya. Ah, ya él te había dado una.
Ah, cónchole. Pero, Ah, yo pero te yo no digo, sabía, espérate. Sí, y él me había Yo dado no uno, sabía. pero- Te pero lo yo pregunto no por digo, lo del Pachá. Dije, no, porque Jochi no va a los programas. Digo, pues espérate, vamos a no, preguntarle. no, 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 yo voy, para que el Pachá, imagínate tú, y más en estos días que él ha estado en una situación que mira, para que tú veas, ese día, ahí fue que se armó el lío con Sergio Vargas, con las declaraciones, porque Sí, sí. incluso dentro de las cosas que él quería Fácilmente era salía tú en ese video. enredado, y porque él nos dijo, no, que Sergio va para allá y tiene un concierto para ti. Yo, no, mi amor, espérate, Porque, buscar sí, la sí. vuelta. Chacho, yo hubiera estado pegado con ese asunto No, porque Sergio te iba a jalar. de- Jochi, ve acá, ven, oye esto, oye esto. Oye, ya ven, tú oye sabes, esto. porque es eso también, el estilo del Pachá, porque yo al Pachá, yo lo quiero, ¿verdad? Y eso, pero ya el Pachá tengo una condición de que hay que andarle de lejito, porque wow, se te pega Oye, cualquier ven, que devol con el Pachá. No, mira, de verdad, ya yo hubiera estado involucrado con eso. Sí. Oye, el otro día estábamos hablando, que te agradezco mucho que me hayas refrescado la mente con ese video que me enviaste, que incluso lo subí a las redes con el tema Ah, sí, no, mira, de del, hecho, del patio de Milton. Entonces, te iba a Dime tú, preguntar. en un país que se supone eminentemente agrícola, 2 aguacates valen 5 pesos, 2 piñas valen 5 pesos, pero entonces esta mulatería galopante se baña de que en jacuzzi, ¿no? Que es un estilo de baño propio de civilizaciones de países desarrollados, como que jacuzzi y Massachusetts, jacuzzi y Virginia, jacuzzi y París, jacuzzi y Ámsterdam, como que coinciden, pero di que jacuzzi y lengua azul, jacuzzi y el hospedaje, jacuzzi Y Bonao. como que son incompatibles. Para terminar, Te iba a preguntar, ¿qué tanta falta le hace, aunque hay programas que lo hacen, pero ese tipo de programa, sí, ¿qué tanta falta le hace a la televisión? no, porque yo te voy a decir la verdad. De hecho, incluso yo le envié, lo compartí el Sí, video tú me dices que lo compartiste con con mucha gente. algunos Sí, amigos. sí, 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 pero lo que pasa es que es que el personaje, sí. todavía yo lo veo al día de hoy, me da muchas gracias, muchas gracias. Claro. De hecho, en el show de la noche, yo tuve un personaje muy parecido. El doctor, caramba, se me olvida el nombre, te lo puedo decir más adelante. No, sí, a mí me gusta mucho el personaje, Wow, incluso alguien se hizo famoso en este país gracias a una actuación que yo tuve así. Ajá. Sí. Que yo dije, no encontraba cómo preguntarle a esa muchacha la pregunta que yo le quería hacer. Y yo le hablé de Marx y Lenin. Y yo comencé a hablar del proletariado, de despojar al Estado de sus bienes, no sé qué, y compartirlo. Entonces, que si ella había compartido hombre con otra presentadora, y ahí ella se desbordó. Bueno, y ahí ya. parimos a Amelia Alcántara. Ok, ya. Pero, entendí. Pero el chiste era adornar de cultura toda una cuestión simple. Sí. Es una cosa increíble. Mira, es verdad, pero oye bien, eso tiene una explicación. Pero déjame decirte algo. Por ejemplo, en el caso de esa televisión, o sea, eso era una televisión de la época. Yo recuerdo, o sea, era un domingo de programa y muy sencillo. Milton llegaba, se sentaba en una mecedora, invitaba a todo el que quisiera coger para allá y hablar y a tocar y hacer de todo. Era prácticamente sentarse en un patio, literalmente. Literalmente el patio. Pero entonces tú tenías esos elementos. Entonces, por ejemplo, en el caso del doctor Carvajal Martínez, déjame decirte que uno se reía, o todavía yo veo los videos y yo me río. Pero estamos hablando yo de me di un hombre. vida. No, Pero yo me di vida. Oye, búscalo en YouTube. Sí. Búscalo en YouTube, o sea. Yo eché el domingo entero viendo video de él. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Pero estamos hablando de que el doctor Carvajal Martínez era un hombre con una formación sólida, como abogado, revolucionario. El doctor Carvajal Martínez fue de los que luchó en contra de Trujillo, estuvo en Venezuela exiliado. O sea, el hombre viene con una formación política. Entonces luego llega a la televisión, no sé por qué razón. De hecho, nosotros mismos lo llevamos varias veces al show de la noche y el tipo se hizo toda una personalidad. Era Fue el caso de Teófilo.
Con Domingo no, que llegó un momento con que ponerle una sesión fija. Sí, Era el mismo caso de, por ejemplo, de Teófilo Barreiro. también. Teófilo Barreiro era un sociólogo con una formación de sociólogo catedrático universitario, pero tenía una forma tan graciosa de decir las cosas, de dar sus charlas, que fue todo un fenómeno. El caso de Mario Emilio Pérez. Claro. O sea, Mario Emilio Pérez tiene una formación cultural muy importante, pero un hombre que viene de barrio. Y él logró, señores, Mario Emilio Pérez, llevar las cosas del barrio a literatura. Sí, lo con vistió de todos sus traje, libros. lo vistió de traje el barrio. Sí. No, con todos sus libros de estampa dominicana que tú te mueres de la risa con los episodios. Y así tú encuentras una serie de personas con una gracia realmente natural, pero con una formación. Yo no sé si tú recuerdas, quizás tú eras muy joven, aquí hubo una señora que se llamaba doña Estela Cuesta. No, esa no. Bueno, Estela Cuesta era la mamá de Tomás Troncoso. Okay. Tomás Troncoso Cuesta, el famoso cronista deportivo. Sí. Y que era doña Estela Cuesta, era una mujer profesional, creo que era doctora, algo así. Pero su accionar, o sea, su forma de ser, su gracia natural, la invitaron un día a un programa y se quedó siendo una actriz de las comedias del show del mediodía. O sea, hay una simbiosis entre todas estas cosas que no necesariamente una persona, para tú declararla como humorista, tiene que no, que yo soy humorista, que yo nací humorista. No. Hay una serie de elementos que realmente inciden en ese sentido. Y vuelvo y te digo, y cuando tú tienes una formación, es mucho mejor. Es más fácil, es más fácil. Es mucho más fácil. Hay más herramientas. Jochi, un tema que yo le pregunto más a los que están en el tema de los shows en vivo de noche, pero tú no escapas a esa realidad porque tú has sido gran parte de grandes de los eventos humorísticos grandes de este país, pero mirando esta situación que hay de la pandemia, del distanciamiento, toque de queda, ¿cómo tú ves el panorama del humor en vivo en estos momentos? Mira, no, pero no solamente el humor. O del entretenimiento en general. Sí. El entretenimiento, no. El humor se va a mantener, evidentemente, y máxime en situaciones como esta, que la gente necesita, amerita realmente de distraerse, de sortear toda esta situación. ¿Qué es lo único que yo veo? Dos cosas. Lo primero, que evidentemente de alguna manera habrá que abrir espacios para que los espectáculos sean en vivo. De hecho, yo he visto ya, por ejemplo, he visto a Carlos Sánchez, he visto a Juan Carlos, no sé quién más, que han hecho como actividades privadas con el protocolo correspondiente. ¿Dónde está mi temor? Porque ya incluso me han llamado para eso y yo he tenido algunas objeciones en ese sentido, por lo menos en mi caso, de que el humor no se puede hacer así de manera virtual. Es mi humilde opinión. O sea, tú y yo teníamos una conversación ahora y todo eso, pero fíjate, el internet ha fallado como un par de veces y hace una cosita y como que se queda... y por lo menos te tiene la reacción mía y yo tengo la reacción suya. Pero entonces, cuando es así, como que tú lo ves muy impersonal, punto número uno. Tecnológicamente, cuando tú vienes a ver, tú sabes que, y tú lo sabes muy bien, que el chiste, hay una palabra que es la palabra de matar. Tú te imaginas que cuando tú vas a decir la palabra de rematar el chiste, ahí mismo se caiga la conexión, se fue. O sea, que yo sí siento que, y eso va a venir pronto ya, porque incluso sé que hay proyectos en ese sentido, hacer un espectáculo como ha estado haciendo las orquestas. Y como hizo el Torito, como hizo Mozart. Como hizo el Torito. Tú buscas un escenario, qué sé yo, nos vamos a Yese. Tú llegas a Yese, tú juntas a los comediantes que vayan a participar en la actividad y tú haces tu show. Se graba y eso se vende. Punto. Eso, ahí yo estoy muy válido. Que eso mismo va a pasar con las orquestas y que luego, vuelvo y te digo, con las aperturas que aparentemente van a ocurrir es eso. Porque, óyeme, Ariel, esto ha sido una experiencia para todos.
y en el mundo entero, porque ha afectado toda la parte económica, todas las partes del entretenimiento, etcétera. Pero es una pandemia y evidentemente hay que cuidarse. Entonces, evitar el aglomeramiento, pero creo, porque por ejemplo, si tú vas a los restaurantes ya, tuve muchísimos restaurantes que están aceptando a sus clientes Claro. y no pasa nada, por así decirlo. O sea, no es lo correcto, ¿eh? No es lo correcto, pero con un distanciamiento, higiene y esto que lo otro, tú haces el trabajo. Entonces, eso mismo va a pasar con el humor. Es simplemente esperar un poquito más y hacer experimentos. Y evidentemente, tener algún subsidio económico, porque por ejemplo, si tú tienes un escenario 360 que tiene una capacidad para 400 personas, Ariel va a tener que ir a hacer un show simple y llanamente para 150 personas, todo el mundo elegido, pero económicamente entonces hay que buscar una vuelta. O sea, Claro. son una serie de cosas que hay que arreglar, que hay que organizar para poder comenzar de nuevo a hacer estos tipos de espectáculos en vivo. Bien, usted y yo, aparte de ser colega de oficio, somos colegas de aficiones, de simpatía por cosas. Y muchas veces hemos hablado de disco, hemos hablado de comediante. entonces yo voy a hacerle, para que me haga tres pequeños listados de a 3 personas cada uno. Ok. Internacionalmente, de habla hispana, el top 3 de Jochi Santos, de los humoristas. Wow, eso es muy fuerte, muy fuerte. No, pero yo te puedo decir. De su favorito, no tiene que, no es que usted diga que es el mejor, pero su favorito. No, porque por ejemplo yo siempre he sido, como muchos de todos nosotros, Álvarez Guedes. Sí. Evidentemente, primero, porque uno prácticamente se crió con Álvarez Guedes, que fue Álvarez Guedes fue, sin quizás, el más habilidoso en ese sentido. ¿Por qué? Porque Álvarez Guedes realmente, él venía de ser un gran humorista, o sea, él era un humorista en Cuba, o sea, un humorista conocido de televisión. Sí. Actor. Pero ¿qué pasa? Que Álvarez Guedes era disquero también. Sí. Realmente, pero disquero, pero no disquero porque él hacía sus discos, por ejemplo. Me imagino empresario musical, digamos. De cosas, acuérdate que el Gran Combo, sí. y otros artistas fueron cobijados bajo el sello de Álvarez Guedes. Y me imagino que un día él dijo, bueno, pero ven acá, si yo hago para otro, déjame grabar mi chiste. Y lo de Álvarez Guedes todavía el día de hoy, ayer me mandan cosas de Álvarez Guedes. O sea, se quedó permanencia en el tiempo que le dio ese trabajo discográfico. Entonces ahí tú tienes el caso de Álvarez Guedes. Pero entonces, fíjate, así que pudo también trabajar el humor fino, como yo siempre te relajo, Verdaguer, Juan Verdaguer, que no grabó tanto como Álvarez Guedes, pero hizo sus grabaciones y se mantuvieron en el tiempo. Entonces tú tienes el otro caso, Lelutier, que ya Lelutier es una cosa que no todo el mundo le entiende, pero un humor muy fino, un humor muy bien hecho, un humor, bueno, para mí de todos los mejores, porque es un humor, primero, musical. Sí. Musical, porque ellos son músicos. Digo, los que están vivos son músicos. Sí. Acuérdate que el luthier es el que trabaja con... trabaja con los instrumentos, sí. Con los instrumentos. Entonces, también es un humor con actuación, porque muchas veces ellos manejan, quiero decir manejan, aunque yo sé que... Sí, no, el grupo sigue, ya ha cambiado prácticamente la plantilla. Totalmente. Pero lo que te quiero decir, o sea, hasta un movimiento, una entrada, eso era parte del humor. Entonces, porque es muy teatral, muy teatral. Es una cultura muy de teatro. Sí. Ahí tú tienes ese caso. Y luego de ahí en adelante hay muchísimos humoristas latinoamericanos. Esos 3 están muy bien, sí. Sí, no, y lógicamente no puedo dejar de mencionar, por ejemplo, a Alexis Valdés, ya, o sea, sí. Buscando una generación más actual. Acuérdate que entonces también es que el humor ha cambiado. Ustedes mismos aquí en el país han hecho una labor muy importante, porque fíjate que de las personas que yo te mencioné manejan fundamentalmente lo que es el chiste per se, pero ya cuando llegan, por ejemplo,
los Alexis Valdés, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces entran con lo que le llaman las rutinas, o sea, el monólogo, el stand-up, que hay que reconocer ahí al amigo Carlos Sánchez, que fue de los primeros aquí en República Dominicana. O sea, hay una serie de elementos que van cambiando y que van haciendo el humor mucho más interesante. Siempre a mí me gusta abrevar, a mí me mandan muchos comediantes de Colombia, muchos comediantes de Chile. Tú sabes que para hacer humor, por ejemplo, en ese festival de Viña del Mar, óyeme, eso hay que tener de todo. También acuérdate que a mí me ha favorecido muchísimo en ese sentido, porque yo tuve la oportunidad de trabajar con muchos de ellos. O sea, por ejemplo, yo llegué a trabajar con este chileno, wow, Dios mío. Ay, el de los ojos grandes, ¿tú no lo conoces? Chileno. Buenísimo, que era un imitador de voces y esas cosas, y con un humor increíble. Tiene un nombre como en inglés, sí, como... Sí, el que yo creo, sí. Se me fue, mira, tengo la cara de él ahí. Bueno, ahorita yo recuerdo. Sí. Con muchísimo, por ejemplo, yo recuerdo haber trabajado con un señor de Perú que se llama Felipe Carbonell. Carbonell, que llegó a venir aquí, sí. Llegó a venir aquí un par de veces. Carbonell era un tipo de hacer récord de chistes y esa cosa. O sea, es que el humor ha ido cambiando y hay nuevas generaciones, hay nuevos códigos, hay nuevas cosas, pero en el fondo realmente el humor es esa, como siempre he dicho en mi opinión en relación al humor, es que el humor no es más que ver la vida de la acera del frente. Sí. Tan sencillo como es. Y este es más difícil, porque yo sé que no te gustaría excluir a nadie. Entonces, pero, por ejemplo, es obvio que tú has trabajado con gente en cabina de radio, con los cuales tú no has soportado la risa. Es decir, de la gente que te has rodeado en cabina, ¿quiénes son los que más te han hecho a reír a ti? Bueno, es que muchos, o sea, muchos. No, yo sé que son muchos, pero... Porque, por ejemplo, Freddy te la contesta rápido. Freddy dice, no, Cuquín. Cuando Freddy veía a Cuquín ya... Bueno, pero es que acuérdate, él me la podía contestar rápido porque nada más tenía Cuquín. No puedo tener Boruga. ¿Entiendes? Cuquín y Boruga y eso, pero era un grupo muy reducido. En todos estos años, imagínate tú, muchísima gente que van desde qué sé yo. No, estamos hablando de radio. No, es que son muchos. Es más, te digo la verdad, en su justa medida, todos me han hecho reír muchísimo. ¿Por qué? Porque uno por una cosa, el otro por otra. Y ahí entra de nuevo lo que te dije originalmente. Tiene que haber una química en el equipo internamente. Porque no es para decir que yo me ría nada más, que nos riamos todos, que todos lo disfrutemos y que todo eso realmente la gente lo sienta en su casa o en su automóvil realmente. Ahora quiero yo acordarme del nombre del... No, yo lo voy... Lucho Navarro. Ah, no, claro, pero que yo no sabía que Lucho Navarro era chileno. Sí, Lucho Navarro era chileno. No recordaba que era chileno porque incluso en el comedy tenemos una foto de Lucho Navarro ahí. Lucho Navarro, óyeme, yo recuerdo a Lucho con mucho cariño. De hecho, incluso, él me dio una vez un consejo muy bueno que nunca se me va a olvidar. Y eso fue en un show que estábamos en Santiago. Estábamos en Santiago, en un festival, bueno, estaba Lucho Navarro, bueno. Y cuando yo salí, ya tú sabes, no empezando, iba con un arsenal y lo mío era, mira, una ametralladora y fifua, y una cosa increíble. Y él me jaló, me dijo, mira, tú estás muy bien, tú tienes conexión con el público, pero tú puedes ganarle tiempo al público. Tú tienes que dejar que el público goce lo que tú estás diciendo. Y de ahí en adelante es válido que, por ejemplo, tú haces un chiste y esperar como un ratico que la gente como que lo digiera, se ría, lo goce, te aplauda. Entonces tú vuelves otra vez y haces lo otro. No era como el estilo mío, porque vuelvo y te digo, yo entendía que la rapidez y en la medida de que tú pudieras, por así, demostrar que tú tenías
mucha memoria, muchos chistes a mano, pero nada. Y entonces ya luego con los años me di cuenta que es bueno manejar eso, es como manejar el tiempo de lo que tú estás haciendo. Y eso te ayuda a ti también, porque tú sabes que en esos festivales te dicen, los tuyos son 20 minutos, pero tú en 20 minutos, tú puedes, mira, cogerte tu calma y no tienes que necesariamente que estresarte ni volver loco a la gente. Interesante porque lo conversaba con un colega de Estados Unidos, sí, que hace comedia allá en Estados Unidos. El americano, por ejemplo, cuando comienza a hacer stand-up, le dicen, tú puedes hacer 5 minutos. Y un comediante joven dura alrededor de un año ensayando esos 5 minutos. Sí, Sí. probándolo con distintos públicos, pero 5 minutos es una cosa muy sólida para ellos que no cuentan ese espacio que usted me está diciendo. En República Dominicana, esos 5 minutos de un gringo es media hora. Media hora. Aquí es media hora. Media hora. Aquí con esos 5 minutos, no, yo tengo media hora de show. Porque el dominicano opina, se ríe, te da pie a que tú le digas otra cosa. Correcto, o sea, esa interacción con el público es buenísima, pero buenísima. De hecho, me imagino que a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, a todos los que estamos haciendo eso, con el debido respeto, porque tampoco, pues también tengo que decir la verdad, hay colegas que se han ido hasta el orden personal. O sea, yo he visto gente que ha querido apiarse de la tarima, Sí. a embrujarse con uno del público. Sí. No, hombre, así no. Pero muchas veces un relajo que te pueda tirar una persona del público, eso te da pie para tú o pasarte la noche entera relajando con esa persona, Sí. y que esa persona te relaje. Mira, es que son muchas cosas, o sea, eso no está establecido, eso no es, ¿cómo te digo? Eso no está en un libro ni nada. Bueno, y te digo, la espontaneidad es muy importante, y eso ocurre con el humor. O sea, tú tienes que saber, es simplemente tú saber manejar el momento para no traspasar los límites de lo que pudiera ser la agresión, ni que te agredan a ti tampoco como artista que está en el escenario. Hay una cosa, Jochi, ya para finalizar, que lo habíamos hablado en un espacio donde estuvimos invitados los dos juntos, que usted decía sobre la licencia, y me gustó mucho eso, la licencia que tiene el comediante dominicano de reírse. Ah, también eso es verdad. Tú sabes que realmente es así, o sea, es como una licencia. Tú ves lo que yo te digo, que nosotros somos, es una cosa muy sui generis. Muchas veces de reírse y de que la gente dice, quizá hay un comediante haciendo algo con usted y usted le está haciendo el dúo, y hay gente que dice, no, pero que a mí lo que me gusta es la risa de Jochi. sí. Y hay gente que dice, no, que yo me río de la risa de Jochi, yo me río de la risa de Freddy, yo me río de la risa de Cuquín. Correctamente. ¿Qué ocurre? Ocurre con eso, esa característica propia del público, y fíjate cómo todo coincide alrededor de lo mismo que estamos hablando. Sí. O sea, por ejemplo, tú ves todos esos humoristas, y ahora y tú los ves y están haciendo sus chistes y están como muy serios. O sea, es como mi trabajo, y mi trabajo es que tú te rías. No es que yo me ría, no, es que tú te ríes. Y entonces nosotros, yo mismo hago un cuento y yo mismo me río. Y si yo veo a fulano riéndose, ahí mismo se fue eso y nos reímos todos. Y eso es como una licencia que nos permite, que nos dé el público. Tú ves esos chistes por ejemplo, el mismo Verdaguer, Álvarez Guedes. Sí. Oye, Álvarez Guedes incluso era un tipo hasta pesado. Sí, era como grosero. Pesado. Era como grosero. No, es grosero. Sí. Pesado, o sea, un tipo que, pero venga, que ahí este hombre es humorista. Y un hombre pesado, o sea, pesado y de boca sucia, ¿eh? Sí. De boca sucia. Yo tengo Mal hablado. pero una cosa increíble. Una cosa increíble. Bueno, él tenía un programa de radio en Miami, y tú lo oías de la manera que hablaba y eso. Y él, ¿tú entiendes? Y duró mucho tiempo. Que por cierto, Álvarez Guedes oía mucho el programa nuestro. Sí. Él lo oía allá en Miami y en par de ocasiones. Y tuiteaba incluso. No, óyeme, el último tuit, yo siempre lo digo, fue a mí que me lo hizo. El último tuit de Álvarez Guedes fue un tuit que él, o sea, fue un tuit, porque en esa época no se usaba tanto el WhatsApp. Era Twitter, sí. Era tuit. Y él me escribió por Twitter
Jochi, por favor, necesito que me felicite el lunes a fulana de tal, creo que era Mercedes, una persona que era, parece que una persona que lo cuidaba. Sí. Porque él venía, en varias ocasiones él venía aquí al interior del país a descansar. Él tuvo un accidente de tránsito, un carro lo atropelló y bueno, una situación. Y Álvarez Guedes siempre fue como una persona muy, así como grosera. Sí. Yo recuerdo que un día, una noche, él iba a un programa, bueno, al programa de Freddy en la noche. O sea que yo siempre estuve ahí alrededor. Y entonces cuando él llega, ve a un portero, me voy a ahorrar el nombre, lo recuerdo bastante bien, que estaba ahí sentado y él va y lo saluda, ¿qué tal? Oh, buenas noches, buenas noches. ¿Y usted quién es? No, yo soy fulano de tal. Y le dice Álvarez Guedes, ¿qué tiempo usted tiene trabajando aquí? Dice, yo tengo 30 años aquí. Dice, ¿y 30 años de portero? Dice, sí, 30 años de portero. Lo dice el tipo con orgullo. Dice, tú un come mierda. Oye, Claro. ¿Qué maldito? Yo, 30 años siendo En portero. contra. O sea, y tú le dices con orgullo. Qué maldito orgullo. Qué maldito. Y Álvarez Guedes, usted no me come mierda. Ese era Álvarez Guedes. Y después tú te ibas a reír. Y yo recuerdo que en par de ocasiones, incluso tengo en la mente un personaje que no lo voy a mencionar aquí, era una figura de la época, en el Mauna Loa. Tú sabes que siempre ha habido como ese, o no se entendió muchas veces. Y yo recuerdo que a veces él hacía un par de chistes y hablaba de que sí o qué, come mierda, y hubo un tipo que se paró, no, es una falta de respeto, y se dijeron 2 o 3 cosas y el tipo se fue. O sea, pero es por el estilo. Entonces, Pero no, como, y que ese estilo es lo que hace que muchos chistes de Álvarez Guedes solamente le pegaban a él. óyeme, El carácter de él, sí. óyeme. Porque eran chistes de carácter. Es decir, un chiste que usted lo ponía escrito y no le daba risa, pero si él lo decía. No. Óyeme, tú acabas de decir, óyeme, una verdad de apuño. Habían chistes que solamente era Álvarez Guedes. ¿Por qué? Porque muchas veces el chiste, la frase final era coño, por ejemplo. Y bueno, ya, pero era él nada más que lo podía hacer. Para mí, el clásico que deberían ponerlo, si estuvieran escuela de cuenta chiste, ese debería ser el examen final. ¿Cuál? Es el cuento de los fenicios. Sí, el cuento de los fenicios. Pero ya, es por el coño que ella, coño, los fenicios. Sí, ya, oye, un cuento así mismo, ¿tú entiendes? O sea, y muchas veces chistes que tú dices, wow. Y lógicamente él manejó mucho porque también hay que saber, él manejó mucho el aspecto político. Claro. Como él era desafecto de Fidel, él manejó mucho el tema político y entonces eso le gustaba mucho a los cubanos. Por eso él era un ídolo en Miami. Porque cada vez que él salía con un chiste donde ridiculizaba el comunismo o a Fidel Castro, ya eso era una cosa increíble. Lo mismo que pasa con los venezolanos con Maduro ahora. Exactamente. Fíjate que todo es cíclico. De hecho, incluso me cuentan que a Fidel, cada vez que Álvarez Guedes grababa un long play de la época y eso, y acabando con Fidel, se lo llevaban a Fidel y Fidel lo oía. O sea, él siempre estaba activo porque ellos, tengo entendido, bueno, como muchos, todos esos artistas en algún momento fueron afectos a Fidel. Acuérdate que Fidel llegó a La Habana con el cambio. Un proyecto de cambio que todos en algún momento o estaban cerca de Fidel por su condición de líder político, por muchísimas cosas que realmente lo hicieron. De hecho, a mí me mandaron en estos días, y te lo puedo enviar ahorita más adelante, yo tengo un audio de Celia Cruz cantando a Fidel. Normal. Cantando a Fidel, que luego terminaron que, óyeme, que Fidel ni la dejó entrar a Cuba cuando se murió su mamá. O sea, pero en su momento le cantaron a Fidel. Entonces, eso ocurrió mucho también con don Guillermo Álvarez Guedes. Dame un momentito. Bueno, tengo uno aquí. ¿Cuánto tiene? Vamos a ver. Yo tengo muchos, pero estos dos son para mí los más interesantes, porque muy poca gente los conoce.
Bueno, está este, que es el día en que cayó Fidel. Sí, tú, eso era para vender, muchachos, una cosa El día increíble. en que cayó Fidel, que es más como algo teatral, más bien. Ujú. Y este, que bueno, de este tengo 2 copias, tengo pendiente de regalarle una, que es Álvarez Guedes en inglés. Ya, ese no lo tengo, tú ves. Sí, que se, cómo defenderse de los cubanos, dice. Se llama así, How to Defend Yourself from Cubans, donde él lo que hace son rutinas de enseñarle a los gringos cómo se comporta el cubano. Pero es Ujú. obvio que todo el que está ahí en el estudio de grabación muerto de la risa es un cubano que sabe inglés. Es un cubano, exactamente. Sí, no, óyeme, el tipo definitivamente, fue un gran mercadólogo, si puedo utilizar el término de lo que es el humor. Pero te digo, al día de hoy, año 2020, Fidel Álvarez Guedes tiene vigencia. Te Por digo que ejemplo, ayer mismo me mandaron un chiste por WhatsApp de él. yo siempre, la razón por la cual yo colecciono discos fue porque una vez le escuché a usted el término chistoteca. Sí. Sí, yo dije, Cota, yo debería ponerme en eso mismo a recopilar todos esos cassettes que yo tengo, LP de eso. Sin embargo, y no sé si lo había hablado con usted antes, ¿por qué la industria de la grabación del humor, por ejemplo, en Latinoamérica, no ha proseguido? Ahora hay muchas cosas que se graban en streaming para que la gente le escuche en streaming, pero el humorista ya no graba. El comediante latinoamericano. Los gringos siguen grabando sus stand-up comedy, la gente lo escucha en Spotify. Pero los chistes no se graban. Mira, realmente, mira, yo no, Usted no le ha dado mente, no le ha dado mente. Mira, ahora me llama la atención y es verdad, hay que hacer, porque por ejemplo yo mismo, yo hice varias producciones de chistes y todas esas cosas. Evidentemente es un tema de mercado, lo que hay que buscarle como, mira, me ha puesto a pensar. Porque Claro, acuérdate que, por ejemplo, la gente no compra disco físico, pero la gente escucha. ya, eso exactamente, o sea, habría que buscar un mecanismo para poder hacer ese tipo de trabajo porque es interesante realmente esto es lo que tú estás diciendo. No me niego exactamente. Mira, por ejemplo, aquí tengo yo, mira, esto es una colección de chistes españoles, 500 chistes españoles. Huepa. Ahí hay 500, ¿eh? En Pero serio. eso sí, estos chistes son más calientes que el carajo. No, era un ritual, porque habían cassettes que uno tenía que había que escucharlo a bajo volumen, No, y de hecho, escondido. incluso, no, y de hecho, aquí hubo figuras y en Estados Unidos, en Nueva York, gente que no son como humoristas conocidos, pero vuelve, te digo, gente que tiene gracia y te graban unos CD así, informales, si puedo utilizar el término, y los regalan y se los venden a unos amigos o consiguen como uno ha hecho, lógicamente, de una manera más formal, una casa patrocinadora que te paga todo eso para ellos mismos regalarlo y tú regalarlo. O sea, Claro. quizás en el entendido de que el público dominicano como que no está acostumbrado a comprar cuando son cosas de chiste. De hecho, fíjate que aquí el dominicano no tiene mucha cultura de comprar discos. No, ya se ha perdido, se ha perdido. No, se ha perdido, no solamente que se ha perdido. Anteriormente no era que nosotros éramos fanáticos de comprar discos. O sea, lo ideal era que tú tenías un CD de Sergio Méndez, entonces, quémamelo. Sí, no, bueno, sí, eso fue el CD dañó. Quémamelo. O cuando eran los cassettes y que... O comprar cassette barato, o comprar cassette barato también. Que hay que comprar, o sea, no es una cultura. Por ejemplo, el caso de Puerto Rico, y fíjate que te pongo ejemplos de una isla tan cercana a nosotros, como tienen tanto respeto por su música, por sus artistas, anuncian la salida de un disco y tienen preventa hasta de 100,000 discos. Increíble. ¿Por qué? Porque el hombre de la casa compra uno, el hijo compra otro, yo compro uno para regalárselo a un amigo y eso. O sea, no está en esa cultura de nosotros, como diría yo, esta chalchita caribeña, este paisaje de quémame ese CD para yo oírlo. No, es un tema. El dominicano es greco-cubano. Greco-cubano, exactamente. Greco-cubano. Esta cultura de aserraderos, serruchadera de palo.
Y Sí, mi churrito. sí. No, lo de El Huellón era una dominicano cosa o increíble. lambe o ataca. El dominicano o No, lambe no. o ataca. Oye, pero que son cosas de verdad. Mira, eso de que, ¿cómo va a ser que tú de que estés viviendo en la Albert Thomas y Sí. te vas a mudar de que para la Winston Churchill? No, mi amor, hazme un cursillo. San Juan Bosco, San Carlos, Un gacue. por Miraflor, un gacue, pan, y tú caes de golpe en la Winston Churchill, No pero puede caer la no te Julia. vayas de golpe. ¿Eh? No puede caer la Julia de una vez. No te Piantini, puedes como en la Julia. No. Entonces después tuve estos tipos que salen y que de la Albertona para la Cámara de Diputados. No. Entonces se van a comer al Vesubio, un tigre prieto vestido de marrón y parece un Mickey espagueti. Way. No, no parece un Mickey Way. ¿Qué te quiere, espagueti? Espagueti, sí. ¿Tiene chicharrón de pollo? No, aquí no venden. Ay, mi madre. Bueno, muchísimas gracias, don Jochi. Gracias a ti, mi hermano. Sabe Ha que sido un agradable momento. siempre es grato sentarse a hablar y eso es lo que hacemos aquí realmente. A mí no Está bien, hermano. no Un me gusta abrazo. que sea entrevista, sino más bien una conversación. Muchas gracias a todo el público y hasta la próxima.